El fantasma gris que conquistó Japón. Los japoneses la bautizaron con un nombre inquietante, Kiri no Shotai, la sombra gris. Para ellos, era un espectro que aparecía una y otra vez desde Pearl Harbor, golpeando con fuerza y desapareciendo antes de que pudiera rematarla. En octubre de 1942, durante la batalla de las Islas Santa Cruz, creyeron que al fin habían conjurado a ese fantasma. Los Aichi D-3A descendieron en picado, lanzando sus bombas sobre su cubierta de popa. 2 impactos directos hicieron temblar la estructura. Desde el portaaviones japonés Shokaku, la tripulación celebraba el que parecía ser el fin del mito. El humo se elevaba en columnas negras y muchos dieron por hecho que la nave ardía condenada al fondo del mar. Pero cuando el humo se disipó, una silueta emergió de nuevo. Contra toda lógica, el Enterprise seguía navegando. Para sus enemigos, esa visión fue más aterradora que cualquier bomba. El fantasma gris había regresado. Su historia había comenzado una década antes, en un mundo que aún no sabía cuánto la necesitaría. El 3 de octubre de 1936, en los astilleros de Newport News, Virginia, un coloso de acero se deslizó hacia el río James. Con 19.800 toneladas y más de 240 metros de eslora, la séptima nave en la historia de la Marina de Estados Unidos en llevar el nombre Enterprise acababa de nacer. Designada CV-6, era la segunda de la clase Yorktown, concebida desde el inicio como portaaviones de flota, no como experimentos improvisados sobre cascos de cruceros o carboneros. Su casco, soldado y reforzado, estaba diseñado para resistir el Pacífico, y sus cubiertas de vuelo ofrecían el escenario de un nuevo tipo de guerra. Era un buque nacido entre tratados de limitación naval, pero destinado a quebrar cualquier límite cuando llegara la tormenta. En sus primeros años, el Enterprise fue puesto bajo el mando del capitán Newton H. White, veterano de la Gran Guerra y pionero de la aviación naval. White había pilotado biplanos desde cubiertas improvisadas y conocía la fragilidad de aquellos intentos iniciales. Ahora caminaba la cubierta de uno de los barcos más modernos del mundo. Callado y meticuloso, observaba cada maniobra de catapultas, cada ascensor que elevaba aviones, cada práctica de lanzamiento. La nave acompañó maniobras en el Caribe, cruzó hacia Panamá y en 1938 recaló en Pearl Harbor, todavía una base lejana y poco conocida para la mayoría de estadounidenses. Mientras en Europa, Hitler predicaba expansión y Japón consolidaba su dominio en Manchuria, el Enterprise entrenaba sin descanso. Sus escuadrones de cazas, bombarderos en picados y torpedores practicaban día y noche. Era un buque en constante preparación para una guerra que aún no había sido declarada. La guerra lo alcanzó la mañana del 7 de diciembre de 1941. El Enterprise regresaba de una misión cerca de Wake Island, retrasado por tormentas, a poco más de 200 millas de Oahu. Sus calderas, Babcock and Wilcox, alimentaban turbinas Parsons con furia, impulsándola a 32 nudos para intentar llegar a Pearl Harbor, pero no alcanzó a tiempo. Desde su cubierta, 18 bombarderos SBD Dauntless despegaron en busca de los invasores, encontrando un cielo infernal. Buques ardiendo, humo espeso, fuego antiaéreo disparando a todo lo que volaba. En la confusión, 7 de esos aviones fueron derribados y 8 hombres murieron. Aún lejos del puerto, el Enterprise ya estaba en guerra.
Horas después, otro ataque lanzado de urgencia terminó en tragedia. Cazas Wildcat confundidos con enemigos fueron derribados por fuego propio al aterrizar en Oahu. La guerra había comenzado con caos y pérdidas, y el fantasma gris se adentraba en su destino. El 8 de diciembre, tras entrar en Pearl Harbor, entre los restos humeantes de acorazados, el Enterprise se reabasteció a contrarreloj. Halsey, al mando de la división de portaaviones 2, ordenó a toda la tripulación trabajar sin descanso. Lo que normalmente tomaba 24 horas se logró en 7. Apenas unas horas más tarde, la nave ya estaba de nuevo en el mar, patrullando las aguas de Hawái. Allí, su radar CXAM-1 detectó movimiento. El 10 de diciembre, un SBD de su grupo aéreo localizó y hundió al submarino japonés I-70, la primera nave enemiga destruida por Estados Unidos en el Pacífico tras Pearl Harbor. En cuestión de días, el Enterprise había pasado de ser espectador a convertirse en punta de lanza. Sus cubiertas eran ahora el campo de batalla de una guerra que apenas despertaba, y los marineros lo sabían. No sería la última vez que aquel portaaviones desafiara lo imposible. En abril de 1942, el Enterprise zarpó junto a su hermana recién comisionada, el Hornet. A bordo de este último viajaba una carga insólita: 16 bombarderos B-25 Mitchell del ejército, jamás diseñados para despegar desde un portaaviones. El plan era audaz: despegar, atacar Tokio y otras ciudades japonesas y después intentar aterrizar en China o en la Unión Soviética. El 18 de abril, los radares del Enterprise detectaron piquetes japoneses. Halsey no dudó. Ordenó el lanzamiento inmediato. Los B-25 rodaron por la cubierta en medio de un mar embravecido, sobrecargados de combustible, y despegaron uno tras otro. Su misión fue simbólica más que militar. Demostraron a Japón que su capital no estaba a salvo. Aunque muchos aviones se estrellaron o fueron derribados, la moral estadounidense se elevó con el Raid Doolittle. El Enterprise había escoltado un golpe psicológico que cambió el tono de la guerra en el Pacífico. Un mes después, la historia lo llevó a la batalla decisiva de Midway. Halsey, enfermo, fue sustituido por el almirante Raymond Spruance, frío y calculador. El Enterprise se convirtió en buque insignia de la Fuerza de Tarea 16. El 4 de junio de 1942, los japoneses lanzaron su ataque inicial contra Midway, convencidos de que tenían la sorpresa. No sabían que Spruance ya los esperaba. Escuadrones de torpederos del Enterprise atacaron primero, volando a ras de las olas, pero fueron masacrados sin lograr impactos. El sacrificio abrió una brecha. Poco después, los bombarderos en picado del Enterprise cayeron sobre los portaaviones Akagi y Kaga, lanzando bombas que incendiaron cubiertas y depósitos de combustible. El Yorktown hizo lo mismo con el Soryu. En minutos, 3 portaaviones japoneses ardían sin remedio. El equilibrio en el Pacífico estaba a punto de girar. El contraataque japonés no se hizo esperar. Los aviones del Hiryu alcanzaron al Yorktown dejándolo paralizado y en llamas. Spruance respondió enviando oleadas desde el Enterprise. Sus bombarderos localizaron al Hiryu y lo golpearon con 4 impactos directos que lo condenaron al fondo del mar. Días después, los SBD del Enterprise hundieron también al crucero Mikuma. El 7 de julio, la batalla había terminado. 4 portaaviones japoneses destruidos, más de 270 aviones perdidos y sus tripulaciones de élite aniquiladas. El Enterprise había salido indemne,
Aunque sus cubiertas estaban marcadas por aterrizajes de emergencia, manchas de aceite y el vacío de los hombres que no regresaron. Al arribar a Pearl Harbor el 13 de junio, la tripulación sabía que Midway había sido un golpe irreversible para Japón y que el Fantasma Gris había grabado su nombre en la historia naval. Tras semanas de reparaciones, el Enterprise regresó al combate en julio de 1942. Su destino era Guadalcanal, donde los Marines luchaban por mantener el estratégico aeródromo de Henderson Field. El 24 de agosto, en la batalla de las Salomón Orientales, el Enterprise enfrentó a los portaaviones Shokaku, Suikaku y Ryuyo. Sus aviones lograron hundir al Ryuyo y dispersar la invasión japonesa, pero el precio fue alto. 3 bombas cayeron sobre la cubierta del Enterprise. Una explotó en el ascensor de popa, causando 74 muertos y 95 heridos. La nave quedó maltrecha, pero gracias al trabajo heroico de los equipos de control de daños, logró retirarse. El almirante Halsey la llamó una victoria táctica, porque aunque el Enterprise sangraba, Guadalcanal seguía en manos estadounidenses. La nave se ganó un apodo entre sus hombres, la Big Hit, el buque que nunca se rendía. El 26 de octubre de 1942, en la batalla de Santa Cruz, el Enterprise volvió a ser blanco de un ataque masivo. Con el Hornet hundido y el Saratoga fuera de combate, quedó como el último portaaviones operativo en el Pacífico. 2 bombas atravesaron su cubierta, matando a 44 hombres e hiriendo a 75. Sus hangares se llenaron de humo y chispas, pero sus escuadrones siguieron despegando para mantener la presión. En cubierta, alguien clavó un cartel improvisado: Enterprise contra Japón. Era un desafío y una declaración de resistencia. La nave, herida pero viva, se retiró a Noumea para reparaciones de emergencia. En noviembre volvió a salir, aún con obreros y civis reparándola mientras navegaba. Golpeó al acorazado Hiei y hundió al crucero Kinugasa. Aunque cojeaba y ardía, el Fantasma Gris se negaba a desaparecer. En cada regreso, Japón lo declaraba hundido. En cada salida, regresaba más temible. A inicios de 1943, el Enterprise seguía navegando como único portaaviones veterano en el Pacífico Sur. Frente a la isla Rennell, sus cazas combatieron con fiereza contra bombarderos japoneses, pero no lograron evitar que el crucero pesado USS Chicago recibiera impactos fatales. La nave fue retirada después a Espíritu Santo, donde sirvió como apoyo a las operaciones en las Salomón. Allí, el almirante Chester Nimitz subió a bordo para entregar personalmente la primera Presidential Unit Citation jamás concedida a un portaaviones. Para la tripulación, aquel acto fue un reconocimiento solemne. Su barco, golpeado una y otra vez, seguía siendo el núcleo de la resistencia. En verano, con nuevos portaaviones de las clases Essex e Independence uniéndose a la flota, el Enterprise regresó finalmente a Estados Unidos. En Puget Sound recibió una modernización exhaustiva, nuevas defensas antiaéreas, sistemas de radar avanzados y un camuflaje deslumbrante diseñado para romper su silueta. El Fantasma Gris se transformaba en un guerrero de acero nocturno. El rediseño convirtió al Enterprise en el primer portaaviones estadounidense preparado para la guerra nocturna. Sus hangares se iluminaron con luces rojas. Sus comunicaciones fueron adaptadas para operaciones silenciosas y se entrenaron escuadrones capaces de volar sin referencias visuales, guiados solo por instrumentos y señales de mano. Su nuevo esquema de camuflaje, con patrones de azul, blanco y negro,
lo hacía parecer una ilusión en el horizonte. Cuando regresó al Pacífico a finales de 1943, ya no era el mismo buque que había huido averiado en Santa Cruz. Era un depredador transformado. En ese escenario, volvió a combatir en el Pacífico Central, apoyando las invasiones de Tarawa y las Gilbert. Los japoneses lo declaraban hundido una y otra vez en comunicados triunfales, pero siempre resurgía. Aquella reputación de inmortalidad reforzaba la moral estadounidense y sembraba miedo en la Marina Imperial. El fantasma gris se convertía en leyenda viviente. En octubre de 1944, durante la campaña de Filipinas, el Enterprise volvió a escribir páginas decisivas de la guerra. En la batalla del Golfo de Leyte, participó en los ataques que hundieron al gigantesco acorazado Musashi, golpeado por bombas de sus bombarderos en picado. También lanzó ataques contra el Yamashiro y el Fuso, debilitándolos antes de su enfrentamiento final en el estrecho de Surigao. Sus escuadrones nocturnos sorprendieron convoys enteros, destruyendo transportes y aviones en tierra, sin dar a los japoneses tiempo de reaccionar. La batalla culminó con la destrucción de la mayor parte de la flota japonesa, incapaz de reponerse de semejante pérdida. La sombra del Enterprise se cernía en cada combate. Era el único portaaviones que había estado presente en todas las grandes batallas desde Pearl Harbor hasta Leyte. Para los aliados, era el emblema de la perseverancia. Para los japoneses, el espectro que siempre volvía. En febrero de 1945, cuando los Marines desembarcaron en Iwo Jima, el Enterprise estaba de nuevo en primera línea. Durante semanas lanzó oleadas de cazas y bombarderos que destruyeron defensas japonesas incrustadas en la roca volcánica. Los Hellcats combatían en cielos saturados de fuego, mientras los Dauntless atacaban posiciones ocultas en cuevas. Por la noche, sus escuadrones entrenados en guerra nocturna mantenían la presión, bombardeando con precisión y desorientando a los defensores. Día tras día, su cubierta hervía de actividad. Catapultas, aterrizajes forzados, reparaciones express bajo fuego. La isla, convertida en fortaleza por Japón, se quebraba lentamente bajo el peso del ataque aéreo. La contribución del Enterprise fue decisiva. Garantizó superioridad aérea, aisló a las tropas japonesas y sostuvo a los Marines en su avance hacia el monte Suribachi. Era ya un barco marcado por cicatrices, pero su papel en aquella sangrienta batalla lo convirtió en un símbolo de resistencia inquebrantable. Luego llegó Okinawa, la última gran defensa antes del propio Japón. En abril de 1945, el Enterprise enfrentó el infierno de los kamikazes. El 11 de abril, un avión suicida se lanzó sobre su elevador de proa, explotando con furia y matando a decenas de tripulantes. A pesar del fuego y el caos, los equipos de control de daños trabajaron sin descanso, logrando que el portaaviones lanzara aviones de nuevo ese mismo día. El 14 de mayo, otro kamikaze impactó casi en el mismo lugar, destrozando secciones enteras de la cubierta y dejando la nave en estado crítico. 14 marineros murieron en segundos y muchos más resultaron heridos. La tripulación, agotada pero indomable, improvisó líneas de despegue sobre el acero retorcido para seguir lanzando aviones. Era la última batalla del fantasma gris. Gravemente dañado, fue enviado a Estados Unidos para reparaciones, pero la guerra terminaría antes de que pudiera regresar al frente. El legendario buque había librado su combate final. Tras el ataque kamikaze el 14 de mayo de 1945, el Enterprise fue declarado no apto para continuar en combate.
Era la primera vez desde Pearl Harbor que el portaaviones más célebre de la guerra quedaba fuera de acción definitiva. Su cubierta, destrozada por la explosión, apenas podía sostener operaciones aéreas improvisadas. Fue enviado a Estados Unidos para una reparación que en realidad nunca se completaría. Mientras navegaba hacia aguas seguras, la guerra en el Pacífico llegaba a su clímax con Okinawa aún en disputa y la sombra de la invasión de Japón en el horizonte. La tripulación sabía que no volvería a combatir. El fantasma gris, símbolo de resistencia frente a todo ataque, había recibido una herida demasiado profunda. Aún así, regresaba con la frente en alto. Ninguna otra nave había resistido tanto ni había acumulado tantas condecoraciones en la historia naval estadounidense. Con el fin de la guerra en agosto de 1945, el Enterprise renació con una misión muy distinta: traer a los soldados de vuelta a casa. Se unió a la Operation Magic Carpet, el gigantesco esfuerzo logístico para repatriar a millones de combatientes estadounidenses desde todos los rincones del mundo. En sus hangares y cubiertas, que antes habían albergado casas y bombarderos, se instalaron literas improvisadas, hamacas y comedores. En un solo viaje transportó a miles de marineros, aviadores y prisioneros liberados. El 17 de octubre, atravesó el Canal de Panamá y entró triunfal en Nueva York, recibiendo los vítores de multitudes que lo esperaban desde los muelles. El buque que había lanzado ataques desde Midway hasta Okinawa ahora se convertía en un arca de regreso, llevando no bombas ni torpedos, sino vidas que volvían a empezar. Era el último servicio de guerra de un gigante que había sobrevivido al imposible. En noviembre y diciembre de 1945, el Enterprise completó más viajes bajo la Magic Carpet. Desde Southampton, trajo a miles de soldados de vuelta al Atlántico, incluso atravesando tormentas que azotaban con olas de más de 20 metros y vientos huracanados. En un viaje de 9 días, llegó a Nueva York con 4.400 hombres a bordo en plena Navidad, convertido en un símbolo de esperanza. Su última misión lo llevó a las Azores en enero de 1946, transportando a más de 3.500 personas, incluidas mujeres del Women's Army Corps. En sus cubiertas, donde antes rugían cazas Wildcat y bombarderos Dauntless, ahora se escuchaban risas, canciones y el alivio de la supervivencia. El fantasma gris había pasado de ser instrumento de destrucción a portador de vida. Con ello, cerraba su participación directa en la Segunda Guerra Mundial, llevando consigo las cicatrices de cada combate, pero también la gratitud de cada hombre y mujer que volvió a casa gracias a él. En 1947, el Enterprise fue oficialmente dado de baja y colocado en reserva. Para los veteranos que habían servido en sus cubiertas, la noticia fue un golpe amargo. El portaaviones más condecorado de la guerra, con 20 estrellas de combate y la Presidential Unit Citation, parecía destinado a convertirse en museo o memorial. Durante años, asociaciones de marinos y ciudades estadounidenses pidieron preservar la nave, pero los costos eran astronómicos. Su casco, castigado por bombas, kamikazes y miles de millas de navegación, necesitaba reparaciones millonarias. En 1958, el destino quedó sellado. Sería enviado al desguace. El anuncio causó indignación. Se escribieron cartas al Congreso y al Departamento de la Marina, exigiendo salvar al fantasma gris, pero el pragmatismo económico venció a la memoria. El portaaviones que había definido la guerra en el Pacífico desaparecería bajo los sopletes de los chatarreros, como si su gloria pudiera fundirse en acero anónimo. En 1958, las antorchas de corte comenzaron a devorar su casco.
El Enterprise fue desguazado pieza por pieza, convertido en chatarra tras haber sido leyenda. El mástil prometido como recuerdo para el estadio de fútbol de la Academia Naval jamás llegó a instalarse. Solo una placa y recuerdos dispersos en museos mantuvieron viva su memoria. Era un final indigno para un barco que había resistido Midway, Santa Cruz, Guadalcanal, Leyte, Iwo Jima y Okinawa. Sin embargo, en 1961 su nombre renació con el USS Enterprise CVN-65, el primer portaaviones nuclear de la historia. No era el mismo casco, pero llevaba en su alma el legado del CV-6. Hoy, solo fotografías, documentos y las cicatrices en quienes sirvieron en él recuerdan al fantasma gris. Fue más que un buque, fue la personificación del espíritu estadounidense en el Pacífico, un espectro que Japón nunca pudo enterrar y cuya leyenda seguiría navegando para siempre en la historia. El final del Enterprise no borró su impacto en la memoria colectiva. En cada puerto donde había atracado, en cada cubierta donde resonaron los motores de los Dauntless o los Wildcats, quedaba la huella de un coloso que se negó a morir en batalla. Su leyenda, alimentada por la propaganda japonesa que lo hundía una y otra vez sin lograrlo, se convirtió en un símbolo de resistencia y astucia naval. Durante la posguerra, veteranos y escritores evocaban al fantasma gris como un espectro inmortal, un portaaviones que parecía surgir de las cenizas para volver a golpear. Fue el único portaaviones estadounidense que participó en casi todas las grandes batallas del Pacífico, desde las primeras respuestas tras Pearl Harbor hasta las sangrientas campañas de Iwo Jima y Okinawa. Ese historial sin precedentes lo convirtió en el buque más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, un título que aún hoy lo distingue en los anales de la historia naval. El renacer de su nombre en el USS Enterprise CVN-65 en 1961 demostró que la Marina de los Estados Unidos entendía el valor simbólico de aquella palabra grabada en acero. La nueva nave, primer portaaviones nuclear del mundo, heredó parte de su espíritu. En sus camarotes se instalaron ventanillas originales del CV-6 como tributo tangible, recordando a cada comandante que ese nombre llevaba consigo un legado. Aunque ya no era el mismo casco, el linaje del fantasma gris continuaba en cada misión y en cada despliegue. Su táctica de grupos de portaaviones coordinados, su capacidad para operar en la noche y su resistencia bajo fuego fueron la base doctrinal de la aviación naval moderna. En cierto modo, CV-6 nunca se hundió. Sus enseñanzas, su mito y su nombre sobrevivieron a la guerra y se proyectaron en el futuro de la guerra naval, extendiendo su sombra sobre generaciones de marineros. Hoy, lo que queda del Enterprise se dispersa en museos, archivos y recuerdos. Una placa en la Academia Naval de Annapolis recuerda su mástil perdido, mientras que fotografías y maquetas mantienen viva su silueta inconfundible. Para quienes combatieron en sus cubiertas, el fantasma gris nunca fue solo un barco, fue un hogar, una tumba para compañeros caídos y un símbolo de supervivencia. Para los japoneses que lo apodaron Kirino Shotai, fue la pesadilla que nunca pudieron eliminar. Y para la historia, representa el ejemplo más claro de cómo una máquina puede trascender lo material y convertirse en mito. El USS Enterprise CV-6 fue más que acero y pólvora. Fue un espectro que desafió la muerte en cada batalla, un coloso que marcó el destino del Pacífico y que, aunque desguazado, jamás desaparecerá de la memoria de la guerra. El fantasma gris sigue navegando, inmortal, en las páginas de la historia naval.